¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias al museo por darnos este espacio. Vamos a empezar, si les parece, con la presentación de una nueva edición, la edición traducida, la primera edición traducida de Operación Masacre al inglés, que ha traducido la compañera Daniela Gitling. Nos acompaña Daniel Divinsky, editor de Walsh. Así que vamos a conversar un poco sobre este extraño evento, o por lo menos para mí extraño, sobre todo por el hecho de que no haya sucedido antes, y que... yo soy Sebastián Hernández y me piden que me presente. Cierto, elementos de humildad, muy lo que pedían. Vamos a conversar un poco sobre las distintas ediciones, aprovechando que está Daniel y la traductora, y yo, que voy a intentar acompañar el diálogo. Y decía que es un evento, me parece, importante, en parte por lo extraño de que no haya sucedido antes. Un día me escribió un mail Daniela, que le había pasado un contacto, una conocida en común, contándome que había hecho la traducción de Walsh al inglés, y lo primero que me pareció fue extraño que no hubiera todavía una traducción de Operación Masacre al inglés. Así que me parece que lo más interesante sería, tal vez no intentar explicar, que esas cosas a veces son imposibles de explicar lo que no pasó, pero sí intentar empezar a conversar, si te parece, Daniela, con cómo surgió la idea de saldar esta deuda de traducciones que había de este libro, cómo fue la tarea y sobre todo cómo fue la gestión de la edición, porque aparte de la traductora, y el libro da cuenta de eso fuertemente, hay un trabajo de decisiones editoriales, de editarlo, de traducirlo, y ciertas decisiones editoriales que sería bueno conversar cómo fueron tomadas. Si querías contarnos. Dado que me toca la parte histórica, debería empezar yo. Me parece que es una opción. Cuenta la tradición que el 17 de octubre del 45, estando la multitud reunida en la Plaza de Mayo, como tradición recordar, reclamando la presencia de Perón en el balcón, apareció un almirante, el almirante Bernengo Lima, y dijo una obviedad: yo no soy Perón. Yo no soy Piglia, que realmente debería estar hablando aquí. Y si cobraran la entrada a la Biblioteca Nacional, yo les diría a los organizadores que devolvieran el dinero a los que vinieron para escuchar a Piglia, porque realmente no me siento en absoluto capaz de reemplazar el discurso que con seguridad él nos hubiera dado, ilustrándonos a todos. Hablé por teléfono con él antes de venir, él no vino porque tuvo un problema odontológico más o menos serio, y me resaltó una frase que me quedó sonando porque me parece acertada, que lo más notorio, entre las muchas cosas notorias de Operación Masacre, es que el libro superó a su contexto, creado en un contexto jurídico liberal, porque en definitiva lo que se pretendía, más allá de la finalidad política, era señalar cómo se había fusilado a la gente que resultó víctima del basural de Jorge General Suárez sin que estuviera vigente la ley marcial, una cosa de liberalismo jurídico que no era una de las rasgos posteriores del pensamiento de Walsh. Pero a partir de eso, cómo en distintos contextos el libro fue encontrando su ubicación. La historia de las traducciones de Walsh es larga y se remonta a la primera época en que Ediciones de la Flor publicó Operación Masacre. Hubo una primera edición de la editorial Signos, después lo publicó la editorial de Jorge Álvarez, y en algún momento acordamos con Rodolfo empezar a editarlo. El contrato de Operación Masacre tuvo una característica peculiar que lo diferencia de todos los más de 600 contratos que firmó en la historia Ediciones de la Flor. Rodolfo exigió que se pusiera el precio máximo al que se podía vender el libro, que eran 10 pesos. Vaya uno a saber que eran 10 pesos de la época, pero la idea era que se resultara una edición accesible, nada lujosa, más allá de lo que pudiera implicar esto en cuanto a sacrificar el ingreso por derechos de autor. Y se la respetó porque el libro en ese momento tuvo ese precio, y cuando se volvió a reeditar después de un breve interregno por Planeta, se respetó también de ponerlo en cada caso al precio más bajo posible de acuerdo al costo. En la primera época, previa a la prisión y exilio de los editores de La Flor, por lo cual se dejó de publicar la obra de Walsh durante la dictadura, aparecieron 2 o 3 traducciones. Recuerdo una traducción holandesa
por una editorial Van Gennep, una editorial independiente muy politizada, y una editorial que comenzó, una edición en alemán que comenzó siendo pirata por una editorial Wagenbach, que en aquel momento era muy combativa, pero que cuando reclamamos la legalizó y pagaron un pequeño anticipo y demás. Después se abre paréntesis grande de la dictadura, en la edición por Planeta, y cuando Operación Masacre vuelve de Ediciones de la Flor, empieza una sucesión lenta pero nutrida de traducciones. Y se traduce al portugués en Brasil por Compañía de las Letras, se traduce al francés el año pasado por la edición de Christian Bourgois, incluso con un prólogo de María Oliveira César, que está aquí presente, con una traducción de una argentina familiar política de Oliverio Girondo, que hizo un trabajo estupendo. Y lo más reciente es esta versión en inglés, que la editorial Seven Stories, que es una editorial independiente de la cual Daniela puede dar más características, se dio los derechos, porque los tenía para todo el mundo de habla inglesa, a otra pequeña editorial inglesa que lo publicó antes, lo publicó hace 2 meses. Y lo que es absolutamente sorprendente, y conversando con Piglia el otro día, él decía que a uno le gustaría a veces tener los poderes que los espiritistas dicen tener para comunicarse con los espíritus. Lo que hubiera significado para Rodolfo esta acogida crítica, él que las pasó tan mal en muchos aspectos, si bien en otros creo que fue feliz con lo que hizo, con la repercusión en el Independent de Londres, en el Financial Times, el diario de la derecha financiera. Es decir, no voy a aburrirlos leyendo textos que los tengo aquí, o por ahí después Daniela traduce alguno. Se hizo una versión en episodios en la BBC 4, una de las radios estatales inglesas, y lo más reciente, de hoy mismo, es un comentario que apareció en la London Review of Books, la revista de libros de Londres, firmado por Michael Wood, que es uno de los grandes críticos jóvenes de literatura. Y en todos ellos se toman el trabajo de ubicar el texto, pero después lo resaltan por sus valores puramente literarios, y esto es lo maravilloso y que creo que sobre lo que abundarán los otros oradores, y después por ahí leemos algún párrafo de él. Nada más por ahora. Bueno, gracias Daniel y gracias Sebastián, gracias a todos por venir. No pensé que iba a pasar. Yo quería ir a Buenos Aires, hace 4 años que no estoy, y dije, bueno, voy con la traducción y voy a tratar de organizar algo, a ver si les interesa al pueblo porteño este evento literario que bueno, para mí es muy importante, pero la verdad que tenía algunas dudas porque estaba en inglés el libro, ¿no? Y estamos en Argentina, pero acá lo que pasa es que a diferencia, o sea, en los Estados Unidos no sabían nada de Walsh. O sea, ¿cómo van a saber? Porque no está nada traducido, ni los cuentos, o sea, la carta abierta está, si lo googleás, pero no existió Walsh para el mundo anglosajón antes. Y bueno, la verdad que es un sueño estar ahí, ¿no? Que era una historia universal, y que si lo ponemos en contexto, o sea, cada uno lo puede leer como si fuera un libro cualquiera, digamos, como la verdad que es, por lo que yo entiendo, es lo que Walsh quería, que sea un libro que la gente quiere leer aparte, o sea, no porque es un buen libro, es un gran libro, y está bien escrito, y la historia te cautiva, y está claro, y está escrito en un lenguaje que se puede entender. Y bueno, y también, bueno, no son 10 pesos, pero tampoco son tantos, ¿no? Para los Estados Unidos. Y en fin, así fue. Y después yo decidí ponerlo un poco en contexto, como digo, para el lector anglosajón. Yo escribí una nota de traductora que eran, bueno, tres páginas de mis pensamientos sobre una cita que viene del prólogo de Walsh, que
que es sobre, bueno, una cita de T.S. Eliot, y mi editor me dijo, bueno, no, eso no está bien, hacerlo otra vez, darnos un poco de contexto político, histórico, lo que sea, y yo dije, bueno, pero yo soy la traductora, o sea, yo no tengo que dar todo ese contexto, y me dijo que no, que yo soy la editora, yo soy la que dio la iniciativa, entonces hice un par de borradores de ese texto y finalmente salió una nota de traductora que es más, como hablábamos antes, Sebastián y yo, más, bueno, es un poco excesivo como nota de traductora, ¿no? O sea, lo pongo en contexto y además agregamos una introducción de un escritor de Nueva York que se llama Michael Greenberg, que vivió acá en los años 70, que también lo pone un poco en contexto literario y también histórico del momento, y también es un nombre que se conoce un poco más que el mío. Y después un epílogo de Pilia para ponerlo en un contexto latinoamericano de literatura, digamos. Y además agregamos un mapa y un glosario y unas notas sobre, o sea, históricas para que el lector pueda ponerlo todo en contexto. Y bueno, más o menos así fue la historia del libro. ¿Te puedo preguntar una cosa por relación al mapa? ¿Cómo se les ocurrió poner a Santiago del Estero al lado de Buenos Aires y a Santa Rosa también, como si fuera todo un paquetito? Cosa que me asombró cuando lo vi. ¿Es una licencia poética? No, pero... Bueno, lo hablamos después. O bien el mapa, no tiene nada que ver con el libro. Dos acotaciones a lo que dijo Daniela. Por un lado, que Walsh no era totalmente desconocido en lengua inglesa porque un irlandés, Michael Cotton, publicó hace mucho tiempo, después de una exhaustiva investigación, un libro que se llama True Crimes, la vida y la obra de Rodolfo Walsh, un libro muy muy interesante que ahora está por editarlo y nos ha pedido nuevos datos y ha hecho una investigación. La otra, que es un dato paralelo, en 1972 se filmó la versión tradicional de Operación Masacre, que muchos habrán visto, la de Cedrón, que en algún momento un escritor, Miguel Briante, que tenía una relación con la hija de Montero Ruiz, que era el intendente, consiguió unos uniformes del ejército de época que en realidad se usaron para hacer los uniformes de la policía en Operación Masacre, y eso costó bastante. Pero ahora, hace unos 4 o 5 años, un productor independiente, Tim Miller, norteamericano, hizo una oferta, pagó un anticipo para garantizarse los derechos de una nueva adaptación cinematográfica y estuvo esperando la traducción de Daniela para elaborar el guión. Veremos qué sale. Daniela decía recién todo el tiempo las operaciones que había hecho para poner en contexto, y que un poco eso responde a cierta naturaleza del libro, si bien es evidente, ¿no? Como toda traducción pide ciertos artificios o procedimientos para incorporar al contexto de otra lengua, otra tradición, otra historia, un texto. El propio Walsh había hecho eso desde una mirada que creo también se cruza un poco con esta historia de trabajos de traducción y trabajos de edición que contabas, una historia personal, digo, que es también la historia personal de Walsh, ¿no? Walsh como periodista, Walsh como traductor, Walsh trabajando en una editorial, Walsh editando libros, eran todas tareas que no le eran ajenas, y creo que todo eso, además del trabajo de escritor, la escritura en sí mismo del libro, siempre fue algo que estaba muy, o por lo menos uno lo puede ver leyendo las distintas ediciones, es algo que está muy presente en su concepción del libro como aparato cultural, como aparato para intervenir políticamente también. Y como en cada edición, me parece, articuló distintas estrategias que le permitían ponerlo en contexto al libro para que lo que era esas notas sueltas, ese trabajo periodístico que realizó primero, cómo lo transformó en libro después en el 57, y cómo después ese libro servía como una estrategia, como un aparato para intervenir políticamente en contextos que eran por demás variables. Recién Daniel decía ciertos cambios, ¿no? Que el liberal que confiaba en el periodismo, en la democracia, en la justicia, en el 57, que no va a ser el mismo que en el 64, en el 69, en el 72, vaya reeditando el libro, y cada vez para poder adaptarlo a esos cambios ideológicos, de itinerarios intelectuales, políticos,
va a incorporar distintos prólogos, epílogos, cambios de tapas, cambios de subtítulos, apéndices agregados, además lo llama de un modo muy notable, ¿no? Uno no ve frecuentemente que el apéndice o el prólogo sea obligado apéndice, prólogo imprescindible, ¿no? Ese tipo de adjetivaciones para ciertas partes del texto, creo que dan cuenta de esa necesidad que Welsh tenía de irlo poniendo en contexto, y que es algo que a mí en lo particular, en lo personal, me llama mucha atención, como una vez desaparecido Welsh sigue funcionando, ¿no? Cuando De la Flor decide publicarlo después del regreso de la democracia, también entiendo se ven obligados a tomar ciertas decisiones que no son ya las del escritor Welsh, sino de este intelectual que tomaba en cuenta el libro como un aparato de intervención en el presente, incorporando la carta abierta, cambiando la contratapa, cambiando la tapa, los colores de la tapa, y que en ese caso me parece que es muy fiel, si se quiere, más allá de los resultados o los detalles, muy fiel a esa tradición welshiana, la incorporación de este sistema de notas, de notas de editor, notas de traductor, la reseña que hace Grimberg, o las palabras que cierran el libro de Piglia, el mapa, etcétera, ¿no? Que ahora organizan esa posibilidad de poner en contexto, que es algo que el libro pide como parte de su proyecto intelectual y de intervención política. Sí, pues, Daniel, ¿puedes hablar un poquito de ese proceso de incluir todos los apéndices y cómo fue la conversación con Walsh o tus decisiones después? Todo lo que se incluyó en Vida de Rodolfo fue, por supuesto, decisión de él. Simplemente acatábamos, no había ninguna necesidad ni deseo de discutirlo. Lo que se incluyó después fue en parte del guión de la película, de la que estaba mencionando, la que se hizo en 1972, y después, viendo que había una cantidad de versiones diferentes, de modificaciones entre las ediciones que habían hecho otras editoriales, más lo que habían sido los artículos originales de Rodolfo en el periódico Mayoría, y la información que apareció en la época de la investigación, se decidió, por propuesta de Roberto Ferro, hacer la que llamamos edición académica de Operación Masacre, que es un libro muy voluminoso, con las variantes y con todo este otro material adicional que contribuye a poner en contexto el trabajo que finalmente fue a los lectores. Así que ahí no hubo una gran decisión de la editorial, sino realmente se respetó lo necesario, y en el caso de la edición académica, la propuesta de Ferro, que fue excelente y que se usa para bibliotecas o para trabajos que se han seguido haciendo ulteriormente sobre la obra de Walsh. ¿Incluir la carta, por ejemplo? No, esa fue una decisión nuestra a partir de la primera edición que se hizo después de la Vuelta a la Democracia. Y, perdón, a mí la edición de Ferro no me gusta, pero me interesa más la anterior, como la decisión de, por ejemplo, incluir la carta, en Operación Masacre y no en el caso Sonovsky, o no en Quien mató a Rosendo. ¿Por qué? Porque ahí se organiza, creo, como una fuerte ligazón, ¿no? entre lo que son los crímenes de José León Suárez con la desaparición de Walsh, los crímenes de la dictadura, que entiendo que fue una operación que, por lo menos, no sé si fue pensada, si habían pensado como un proyecto de incluir otro tipo de apéndices, o cómo lo habían pensado. Más que eso no, nos pareció un corolario imprescindible, y creo recordar que se habló con Patricia Walsh aquí presente en ese momento, y ella estuvo de acuerdo, porque tampoco teníamos los derechos sobre ese material. Si los derechohabientes no lo concedían, no lo podíamos publicar. Hay una especie de libertinaje en el uso de la carta abierta a la Junta Militar, que se la considera como si fuera un documento de dominio público, y realmente tiene su copyright porque no fue destinado a ser difundido por quien se le ocurriera, y ha tenido un uso político bastante cuestionable en muchos casos. Yo también quisiera hablar un poco de cómo pasamos de esa edición en español al inglés. En la nota, por ejemplo, que yo escribo, hablo un poco de todos los apéndices y cómo se ve el viaje personal de Walsh a través de esos apéndices. O sea, cada edición trae más
trae más de Walsh, como escritor y como persona, o sea, ves que está pensando en ese momento, en ese año, y cómo va cambiando también, y cómo se va decepcionando más y más. Y creo que eso, o sea, para la edición en inglés, por lo menos, o sea, tener a todos los apéndices, todo lo que contextualiza el libro, y después tener la carta abierta, ofrece un marco para el escritor, y también para que el lector anglosajón entienda un poco de toda la historia, no solo del libro, sino de la vida de Walsh, y o sea, cómo desarrolló, y también entender cómo contextualizarlo en el mundo literario, y también en la historia de Argentina, digamos. O sea, para nosotros fue importante tener también la carta y todos los apéndices para entender a Walsh también como figura nueva, ¿no? que nadie conocía. Sí, en relación a la figura, creo que hay un consenso, ¿no? Como en los apéndices, en los prólogos, va cambiando, va dejando asentado su trayectoria intelectual, como escritor, como militante. Y todo a partir de cada nueva edición se configura, él trabaja para que se configure una nueva forma, una nueva figura de escritor, de intelectual, que es muy evidente, ¿no? En general son como los prólogos y apéndices, los usan en muchos casos como formas de posicionarse frente a sistemas ideológicos o explicativos de la realidad social, de los conflictos sociales. Y me parecía interesante también ver entonces cómo, es una pregunta que se me generaba leyendo la nueva edición, que es cómo se articula una nueva figura, tal vez cuando se incluye la carta abierta, uno percibe una nueva figura de Walsh que es muy ligada al Walsh de la denuncia, que es la presencia que toma con la carta abierta que hace circular antes de ser desaparecido, como después con toda la inclusión documental y demás se rearticula, creo en los 90, más ligado también por otro tipo de paratextos a un lugar de periodista, ¿no? Un oficio del cual él termina, dice, descreyendo en aquel que fue mi oficio, creo que dice, y que ya no lo es. Y como en algún punto hoy incluso la edición académica que del 2009 también articuló un nuevo lugar para esa figura, ¿no? Un lugar donde ya la consagración lo vuelve, si se quiere, fotocopia de la facultad, por un lado, en el mismo contexto en el cual la figura de Walsh como militante, por lo menos en la Argentina, es muy reivindicada, ¿no? De los 90 a esta parte se volvió, además de una figura intelectual, una bandera. No sé, yo me acuerdo cuando entré a la facultad, una de las agrupaciones se llamaba la Walsh, que es algo que digo no es natural. Y en ese sentido también pensaba qué figura es la que uno podría ver que hay en la traducción, o cómo fue pensada. Digo, no sé si lo articula desde el texto de Piglia, pero también desde una pequeña cita que hay en la tapa de Eduardo Galeano, ¿no? Con una suerte de unión entre, se conjugan muy fuertemente el literato, el militante, el periodista. Creo que también eso nos obliga a pensar cómo la figura de Walsh hoy sigue siendo, no diría manipulada, sino que sigue viva, ¿no? Sigue circulando y siendo parte tironeada en distintas operaciones editoriales, de lectura, intervenciones críticas, políticas, etc. Eso me parecía interesante, el rescate que hay como figura ética, como figura de escritor y militante, ese lugar que había ahí, ¿no? No sé cómo la cita de Galeano, cómo la pensaron, o qué lugar también es el que el lugar de Walsh medio vacío, más allá de los elementos que señaló Daniel antes, pero en esa figura de él
periodista de denuncia, escritor, lugar ético, militante, ¿cómo se articula en el contexto norteamericano? Era una pregunta que a mí me surgía. Sí, buena pregunta. No sé, yo... pasó algo interesante con esto porque cuando hablé con mi jefe, mi editor en el momento, y le pregunté, bueno, ¿por qué pensás que no lo han traducido? O sea, me parece raro. Y me dijo que por ahí era un asunto político, pero no explicó, o sea, lo que significa ser un asunto político. Y bueno, y además hay que saber que la literatura en traducción, o sea, la literatura traducida casi no se lee en los Estados Unidos. O sea, es el 3% de lo que es del mercado, digamos. Entonces cada editorial que decide traducir a una obra de literatura está tomando un riesgo, más o menos. Y yo me acuerdo también que cuando contaba la historia de este libro y de Walsh al padre de un amigo a que le gusta el género de policial, o sea, de true crime, y que lee todos los ingleses, estaba muy entusiasmado hasta el momento en que le dije que al final de su vida Walsh se hizo montonero y era militante, digamos. Y me acuerdo de la cara del padre de mi amigo que me dijo, bueno, that's not good. Como que, bueno, todo bien, hasta el punto en que la figura se convierte en una figura militante, un activista. Y bueno, yo la verdad que no lo pensé tanto, o sea, cómo manifestar la figura de Walsh para el mundo anglosajón y si sacar esa parte un poco más difícil, ¿no? Un poco más complicado para el lector, ¿no? O sea, yo sé, y ustedes pueden hablar más del tema, pero yo sé que Walsh no es una figura, o sea, es una figura que puede provocar debate en este país, ¿no? No está tan claro, digamos, el legado de esta persona, pero para mí el libro, o sea, su valor como libro y como artefacto, y artefactos de una época y de la vida de una persona, con una persona que para mí bueno, vivió, o sea, su vida tampoco fue muy fácil y era muy valiente en mis ojos, ¿no? O sea, el libro en sí puede superar cualquier crítica política que tengan, ¿no? Del libro. Y para mí sí fue una decisión, o sea, cuánto decir, ¿no? Cuánto explicar de la formación política de Walsh y o sea, porque si no se lee la historia de su vida como si fuera héroe, ¿no? Que también o sea, lo asesinaron en el acto de pensar diferente, de escribir, o sea, la verdad, o sea, en inglés se dice speak truth to power, ¿no? O sea, por decir la verdad, ¿no? Por escribir y decir la verdad. Y bueno, y yo sé que hay gente que piensa que es un poco más complicado que eso. Y la verdad que no sabía cuánto decir de toda esa historia, pero me pareció solo una parte de la historia y yo no quise que esa parte de la historia oscurezca, no sé, toda la claridad que hay en este libro, ¿no? Y además, cuando Walsh escribió el libro, no era tan político, o sea, no estaba tan interesado en lo que... O sea, estaba a favor de la revolución libertadora, no era peronista en ese momento, se convirtió en peronista. O sea, todo el libro también y las ediciones que vienen después
son una documentación del desarrollo de una persona política que estaba viviendo en una época, para mí, muy confuso. Yo hasta hoy no entiendo qué es el peronismo. O sea, podemos hablarlo bastante, ¿no? Pero sí, yo hice un evento en los Estados Unidos y hablamos con un experto de Borges y estábamos hablando 1 hora y media y después hicimos preguntas y un hombre de, no sé, 65 años, inteligente, levanta la mano y dice, bueno, perdónenme, pero ¿me pueden explicar qué es el peronismo? Porque estábamos hablando del antiperonismo, properonismo, y para el, o sea, especialmente para el público anglosajón, no se entiende nada, ¿no? Y bueno, entonces todo eso para el lector, yo decidí tratar de hacerlo bastante entendible, ¿no? Comprensible para que el lector pueda entender la historia, o sea, lo que pasa en el libro. Y después pueden interpretar lo que quieran del texto, pero yo no quería enfatizar ese aspecto demasiado porque no quería sacarlo de proporciones, no sé si se dice. Un día algún académico desocupado, que los hay, debería hacer un estudio comparativo de las introducciones que tuvieron las distintas traducciones de Operación Masacre, y creo que llegaría a conclusiones bastante significativas sobre lo que es la comprensión del relativismo cultural, de lo que es una situación político-cultural diferente y demás. Entre las traducciones que enumeré, me olvidé que hay una traducción alemana posterior a la de Weinbach, que es la de Rockbund Verlag, una editorial de Suiza, que ha vendido muy mal porque es una editorial muy chica y ahora la posibilidad de que lo haga otra editorial cuando vence el contrato. Y hubo una primera traducción en italiano por la editorial Celerio de Sicilia y venció ese contrato, y ahora lo acaba de publicar La Nueva Frontiera, una editorial muy combativa que ya organizó un homenaje a Walsh el 24 de marzo del año pasado en varias librerías de Italia y demás, que no sé si eso se va a traducir en beta, pero sí en conocimiento del autor. Y como la tentación del editor siempre es leer textos ajenos, voy a mal traducir algunas frases del comentario de Independent que me llamó especialmente la atención. Dice, como Walsh describe precisamente las acciones del fusilamiento del escuadrón de fusilamiento clandestino como masacre, estamos moralmente obligados a reciprocarlo con un reconocimiento similar. Walsh murió como escribió, comprometido a armonizar las palabras con los hechos y a dar así un significado a las vidas robadas. Es una poderosa afirmación de la fuerza de la escritura testimonial confiada a un maestro literario. Léanlo y sollocen. Sí, marcaría un par de, aunque sea como para ponerlas más en debate. Creo que hay una cosa, que hay una mitificación fuerte en relación a la circulación de la carta abierta, ¿no? Ese texto descollante de Walsh, pero la relación entre la militancia, la escritura y Walsh desaparecido, que yo no me sale ser tan optimista en relación a que lo matan por escribir la verdad, ¿no? Porque es un lugar que nos deja bastante cómodos, porque escribir la verdad sería el lugar ético a ocupar hoy, y yo creo que lo matan por ser inteligencia de montoneros, o por lo menos les debe haber importado bastante que fuera inteligencia de montoneros, y en ese sentido hay cierta como coincidencia de fechas, si se quiere, entre la firma de la carta abierta y que al día siguiente sea la emboscada donde cae Walsh, que facilitan y promueven esta confusión, ¿no? Uno puede decir, hace circular la carta abierta y lo asesinan como actos sucesivos y que parecieran por ende consecuentes o causa y efecto, y creo que uno tendría que tener en cuenta, por lo menos como matizar mucho esa mitificación, ¿no? Walsh estaba en la clandestinidad, no solamente, muchos escritores también por los textos que habían escrito, Viñas Exilia también dicen que por el guión que había escrito de la Patagonia
pero intentaría tener cuidado con esa relación. Digo, porque hay una tendencia muy fuerte, creo que de hecho en el prólogo de Greenberg está, digo, es una mirada que es muy vigente, muy fuerte en la relación entre el lugar ético del escritor, la denuncia, la búsqueda de la palabra justa, que se asientan todo en tradiciones literarias muy fuertes y que les sirve para escamotearle militancia a Walsh, para escamotearle la militancia particular, su inscripción en Montoneros, incluso la crítica a Montoneros con la cual se abre Walsh, creo que también es leída, si se quiere, en exceso, ¿no? Es como le sirve a casi cualquier lector para decir, bueno, era montonero pero no tanto, o era montonero pero se dio cuenta, o algo así, ¿no? Y creo que ahí se articula en una mitificación del lugar ético del escritor, del lugar denuncialista, con una interpretación de la militancia política de los 70, la lucha armada y demás, que me parece que todavía son temas que ameritan hoy, por lo menos ser tratados con un nivel de reflexión y de atención importante para pensar el lugar también del presente, ¿no? Solo para contestar, yo diría que son dos cosas diferentes. O sea, el escritor tiene su obligación ética en el mundo de Walsh para mí y su obligación para decir la verdad, y en el caso de Walsh, o sea, bueno, nosotros somos los beneficiarios de que él pueda hacerlo con un estilo literario fuerte, claro y bueno, que lo haga importante, bueno, es su talento, ¿no? Del otro lado hay el tema de su compromiso político y militante. O sea, sí, era militante, era montonero. Para mí, o sea, en lo que yo escribo acá, digo que era montonero y también yo entiendo también por lo que leí de la biografía que Gómez Josami escribió, que también, o sea, tiene ese argumento que hay una tendencia de combinar esos dos eventos, ¿no? Escribir la carta y que al día siguiente lo maten. Pero, o sea, el hecho de haber escrito la carta tiene que ver con toda la vida de Walsh y toda la obra de Walsh y todo lo que creía y todo lo que significaba y también lo mataron por eso. O sea, lo mataron por creer en lo que creía y bueno, y él en ese momento la mejor manera que, por lo que yo entiendo, ¿sí? La mejor manera que encontró para manifestar, o sea, y expresar sus ideas políticas y también éticas, ¿no? Era a través de ese movimiento político, y sí tenía sus problemas con los montoneros y con todo, pero nunca los abandonó oficialmente, no, y sí lo mataron cuando estaba en camino a una reunión con otros montoneros. O sea, está todo claro en ese sentido, pero para mí son dos cosas diferentes y sí están relacionadas, o sea, de esa manera. Sí, creo que lo original, por lo menos a mí lo que me parece tal vez apasionante, más allá de la figura general de Walsh, ¿no? Hay una cosa que es como un agregado, un plus, que es tiene obviamente una frase muy inteligente y bella. En algún momento dice: Operación Masacre cambió mi vida, ¿no? Como si no fuese, me parece que lo potente de Operación Masacre y de la capacidad notable de escritor de Walsh es precisamente no poner al servicio de cierto sistema de ideas militantes o de lo que fuera su capacidad notable de escritor, sino una complexión total en donde incluso es la escritura la que lo lleva más allá de sus límites ideológicos, ¿no? Es escribir Operación Masacre, y uno podría ver como, si se quieren, los prólogos que intenta ponerle cada vez nuevos, con explicaciones del hecho, del núcleo
nuevo, como si él estuviera intentando estar a la altura del libro que escribió, ¿no? Como si estuviera en algún punto como sujeto, como intelectual, un paso por detrás de ese libro, como intentando estar a la altura de lo que había escrito, y cada vez como un esfuerzo en cada reedición y demás, para poder estar a la altura de ese cambio que el libro le genera, ¿no? Y también hay un elemento que estamos formados en el relativismo y después caemos en la idea de verdad, que también es un problema, ¿no? Digo, la idea de decir la verdad es algo que a Wells creo que es lo que aprende también, que no es tan fácil, no hay una verdad. Entonces, digo, si los militares fusilan a un grupo de militantes o de no militantes, si lo fusilan fuera o dentro del horario de la ley marcial, etc. Me parece que lo que también aprende Wells es como distintos sistemas para interpretar ese hecho, ¿no? La muerte de una cantidad de hombres en un basural, y que en su momento lo entiende como una cosa que está fuera de la ley, que está mal por eso, que después lo interpreta como un asesinato de la oligarquía frente al pueblo trabajador. Después va a hablar de la carne masacrada del peronismo, ¿no? Como distintos sistemas explicativos de los motores de la historia, que no son previos, no es una explicación previa, no es que parte de un concepto de la lucha de clases, entonces busca un caso y lo escribe con la maestría con la que evidentemente podía escribir casi cualquier tema que tratara, sino que se le impone esa escritura, esa capacidad de escritura le va develando como nuevos horizontes ideológicos, me parece, y en ese sentido es donde estas dos líneas que uno analíticamente claramente puede diferenciar, es que se vuelven muy potentes al articularse, ¿no? Si quieren interrumpirnos, nosotros estamos como ya cansados. La idea era también conversar con quien tuviera. Bueno, antes que nada te quería felicitar, Dani, en nombre mío y de los pibes. Y te quería preguntar, porque vos en un momento hablaste como el libro llegando a Estados Unidos, y quisiera saber cómo fue el proceso también tuyo de meterte acá, porque me imagino que la primera vez que viniste o la segunda, de algún modo las calles te fueron hablando, las historias que hay. Walsh es un escritor de calle, ¿no? De que se sabe, de que se habla. ¿Cómo te fue llegando, digamos, de algún modo, si es que esto del peronismo tampoco lo entendés, ¿no? Tan difícil es, digo, ¿cómo es de algún modo que fuiste resolviendo esas cosas? Bueno, gracias por la pregunta, Germán, y gracias por venir. Yo sigo tratando de resolver esas preguntas que tengo. Yo, como hace 4 años que no vengo acá, es medio raro estar de vuelta, pero igual sí siento que las calles me hablan un poco, y anoche fui a La Plata a hacer una entrevista en un programa que se llama Ojo Clínico, no sé si algo, pero bueno, es en La Plata, sí. Y bueno, cuando me vinieron a buscar y Benito me vino a buscar, y después de la entrevista nos íbamos ya, y el médico que me había entrevistado, que es su programa, me dijo, bueno, Benito, lleva a la chica donde jugaba Walsh al ajedrez para que vean, ¿no? Dónde era el lugar. Y además, la vidrería de tu abuelo, José Perlstein, que era como a 4 o 5 cuadras del club de ajedrez, está ahí también, llévala ahí. Entonces Benito me lleva, ¿no? me trae el lugar. Y al principio dije, bueno, no bajo, porque el tipo me tiene que llevar hasta Buenos Aires y volver a La Plata. Ya eran las 12 de la noche y dije, bueno, no da. Pero llegamos y me dice, y yo tenía la cámara. Bueno, primero pasamos y después dije, tenía que sacar una foto.
Y me dice, bueno, volvemos ya, igual están en nuestro camino. Y entonces llegamos y estoy allá en el auto y sacando fotos y me dice, bueno, tomamos una foto como la gente. Y digo, bueno, salgo y veo que hay un placo, una placa que dice Rodolfo Walsh, era socio de este club y también está escrito su nombre ahí en la pared. Y me dice, bueno, entra, que estaba abierta a las 12 de la noche, ¿no? Y entro, y está saliendo un tipo y le digo, bueno, este es el lugar donde jugaba al ajedrez, Walsh. Y me dice, mira, yo no sé, yo no lo conocí, pero está ahí un tipo que sí conoce, sí sabe todo. A ver, preguntale si sabe. Entonces entré y el tipo me empieza a hablar, pero me cuenta toda la historia. Y nada, o sea, ni le pregunté, o sea, yo dije, bueno, tenía la cámara en la mano y dije, bueno, soy la traductora de Operación Masacre de Walsh y nada, estaba tan contento de contarme que, bueno, la verdad es que en la noche misma de la Revolución de Valle, Walsh no estaba acá, aunque dice en el libro que estaba acá, sino que estaba en la barra Rivadavia, que está a 2 cuadras, y bueno, pero y me dice, bueno, no me acuerdo si la noche del junio 956, que fue la Revolución de Valle, estaba en el club y dijo que estaba en el bar, o si en diciembre, 6 meses más tarde estaba en el bar y decía que estaba en el club, pero bueno, había un error y hay un tipo, y le dice, bueno, a un otro tipo que estaba en el bar, y le dice, che, ¿cómo se llamaba el Tano que jugaba al ajedrez con Walsh? O sea, no era así con el que estaba así, que estaban ahí en el barrio Rivadavia y o sea, empezaron a tirar y estaban todos, y el tipo dice, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, no, pero el Tano ese, ¿cómo se llama? Y dice, no sé, y están todos los tipos del club así sentados en el bar, y me dice, bueno, si volvés cualquier día de la semana, a la tarde, hay dos tipos de 80 y pico años que se sientan allá en la mesa y juegan y saben todo. Saben todo. ¿Ves? Preguntar cualquier cosa y te van a explicar todo. Y además hay unas fotos también hicieron una exposición de Walsh ahí y bueno, y me dice, bueno, la verdad que Walsh era socio del club, pero pagaba su cuota y no venía. Pero en el bar sí pasaba mucho tiempo, o sea, en el bar cuando dice, porque la verdad que es un poco confuso en el libro, porque dice, en ese mismo lugar, 6 meses antes, nos había sorprendido, etcétera, etcétera, y dice que es un café, o sea, que están jugando al ajedrez en un momento y en el otro momento dice que la persona que le dice que hay un fusilado que vive está tomando una cerveza. Entonces decís, pará, pero o sea, ¿dónde está? Que hay una cerveza. Y entonces cuando me estaba diciendo eso anoche dije, bueno, pero por ahí estaba en el bar Rivadavia cuando le dijeron que hay un fusilado que vive. Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de volver a La Plata una tarde durante mi estadía, que me quedo una semana y pico más, pero sí, o sea, me sentí, para volver a tu pregunta, ¿no? Que me infectó un poco ese espíritu de Walsh, que, bueno, para hablar con la gente de la calle, ¿no? Con los tipos del club social, ¿no? Del club de ajedrez que saben un poco, ¿no? Y me dice, sí, Walsh vivía acá en el 54 y le dice al otro entre el 3 y 4, y el otro le dice, sí, me parece que sí, o sea, y hay una placa allá también, pero todos esos detalles que creo que a Walsh le hubiera encantado, ¿no? Todos esos detalles de dónde estaba y en qué momento fue y por qué cruzaron por la plaza de esta manera y no de esa manera, bueno, sí, me inspira bastante y quisiera volver y saber un poco más. Vamos al fin de Claro, claro. ¿Alguien quiere hacer?
¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiera consultar? Elegir. Vamos por... Bueno, yo quería también felicitar a Daniela por la traducción. Creo que es un elemento importante para la literatura argentina, para los escritores argentinos, y agradecerles a todos que hayan acompañado la presentación acá. Ya, también.